Entonces, primeramente, dependiendo después del ánimo de ustedes, vamos a dar, espera un poquitito. Tejido cartilaginoso, entonces empezamos. Esto es parte de lo que sería primer semestre. Entonces, la generalidad del tejido cartilaginoso. Entonces, ¿cómo empezamos? El tejido cartilaginoso o cartílago es una variedad de tejido conjuntivo compuesto por células denominadas condrocitos y una matriz celular muy especializada. Quiere decir que cuando te dicen muy especializada, normalmente porque ya tiene ya una función, o es en este caso, por ejemplo, dice es el elemento funcional. Vamos a ir viendo conforme pasen las páginas en este caso, por qué se le atribuye hasta ese punto, ¿verdad? Entonces, es un tejido vascular, como el epitelio también, que consiste en condrocitos y una matriz extracelular. Más del 95% del volumen del cartílago corresponde a la matriz extracelular. Ahí te da ya un indicio. Los condrocitos son escasos, pero indispensables para la producción y el mantenimiento de la matriz. Pueden ver acá. Eso. Entonces, la gran proporción del glucosaminoglucano, que son GAGs, que es la unión de proteínas más azúcares con respecto a la fibra de colágeno tipo 2 en la matriz del cartílago, permite la difusión de sustancias de los vasos sanguíneos del tejido conjuntivo circundante a los condrocitos dispersos dentro de la matriz, con lo que se mantiene la viabilidad del tejido. Entonces, según las características de su matriz, se distinguen tres tipos de cartílagos. Técnicamente, lo principal se basa en esto, en los tres tipos de cartílagos. Las preguntas de examen suelen ser la ubicación y el contenido. El cartílago hialino, que se caracteriza por una matriz que contiene fibra de colágeno tipo 2, los GAGs, los proteoglucanos y las glucoproteínas multiadhesivas, que ya vimos también. Veremos qué tipo en este caso es. El cartílago elástico, que se caracteriza por fibras elásticas y laminillas elásticas, además de material de matriz de cartílago hialino. Y el cartílago fibroso o fibrocartílago, normalmente suele salir fibrocartílago en los exámenes, que se caracteriza por abundantes fibras de colágeno tipo 1, además de material de la matriz del cartílago hialino. Y acá está, de cada tipo de tejido cartilaginoso. Esta tabla vamos a ver después. Entonces, cartílago hialino se distingue por su matriz amorfa homogénea. La matriz del cartílago hialino tiene aspecto vitrio, es decir, parecido al vidrio. En toda la extensión de la matriz cartilaginosa hay espacios denominados lagunas. Dentro de estas lagunas es donde se ubica el material celular, lo que sería en este caso el condrocito. Por ejemplo, pueden ver lo que sería la composición molecular del cartílago hialino. La huella intercelular 60 al 80%, los colágenos, los proteoglucanos, en este caso el agrecano, las glucoproteínas adhesivas y acá son las células. Ven, como decía, de contenido celular escaso, pero específicamente los que van a mantener la matriz extracelular. Y acá pueden ver dentro de los colágenos cuál es el que más abunda, la fibra de colágeno tipo 2. En este caso, entonces, si es tipo 2, cartílago hialino. Si es tipo 1, es cartílago o el fibrocartílago. Acá pueden ver, esta es la estructura general del cartílago hialino. Esta es la tinción que se le denomina hematoxilina y eosina. La pueden ver. Se separa una población escasa de condrocitos. Ya lo expliqué en el audio, en la imagen. La matriz del cartílago hialino es producida por los condrocitos y contiene tres clases principales de moléculas. Las moléculas de colágeno que vimos, 15%, mientras que el 80% es colágeno tipo 2. Fibra de colágeno tipo 2. Acá ya vimos, nada más, no se preocupen. Los proteoglucanos, que tiene tres tipos de proteoglucanos, y el hialuronato, el condroitin sulfato y el queratan sulfato.
Pero el monómero de protoglucano más importante en el cartílago hialino es el agrecano o agrecano. Y luego están las glucoproteínas multiadhesivas. Para poder ver una estructura de un cartílago de tipo hialino, las gotas lipídicas, el glucógeno, toda la estructura. Esto ya es la famosa fibra de colágeno, que están agrupadas. Estas son las fibrillas de colágeno. Esta es la estructura celular, el material celular, como se le dice. Monómero del protoglucano, el más importante, la agrecana, acá está. Colágeno tipo 9, colágeno tipo 2, el que es más abundante. La matriz del cartílago hialino está muy hidratada para permitir la elasticidad y la difusión de metabolitos pequeños. Por eso decía en el gráfico que le expliqué, 60 al 80% del peso neto del cartílago hialino corresponde a agua intercelular, lo cual está fuertemente unida a las aglomeraciones agrecano y el uronato. Acá, por ejemplo, pueden ver, este es un cartílago hialino típico, el famoso tejido conjuntivo denso modelado. Lo pueden ver, la característica que tiene, el orden. Después sería el pericondrio, que es lo que recubre hacia el lado más externo. Cartílago en etapa de desarrollo nomás. El famoso cartílago proliferante. Y acá ya lo que a nosotros nos importa. Pueden ver la matriz intercelular, que está entre las células, la matriz territorial, la pueden ver totalmente, que son los núcleos. Todo eso serían condrocitos, ¿verdad? Sí, completamente. Normalmente en los exámenes que le suele apuntar, o sea, no solía apuntar a nosotros, pero en parciales, al final no sale. Esto nomás. Así. Y voy a decir qué tipo de celular ahí eso nomás iba. Nada más de otro mundo, digamos. Volvemos entonces. Acá. Los condrocitos son células especializadas que producen y mantienen la matriz extracelular. Se distribuyen solo o en cúmulos denominados grupos isógenos. Pregunta de examen. ¿Cómo están agrupados los condrocitos? En grupos isógenos. Esa es la mayor parte. Esto no tiene mucha importancia sobre las metaloproteinasas. Lo único que es para ganar espacio nomás. Estamos viendo acá. Casi. Los componentes de la matriz del cartílago hialino no están distribuidos de manera uniforme. Dado que los protoglucanos del cartílago hialino contienen una concentración elevada de grupos sulfato, la sustancia fundamental se tiñe con colores básicos y con hematoxilina. Por lo tanto, la basofilia y la metacromacia que se ven en los cortes del cartílago teñido proveen información sobre la distribución y concentración relativa de los protoglucanos sulfatados. Pueden ver la matriz capsular pericelular, que es un anillo de matriz teñida con más intensidad que se localiza justo alrededor del condrocito, cerca de la matriz interterritorial, ya será todo bien, la matriz territorial. Por eso se le dice pericelular. Bueno, una articulación. La matriz territorial, acá está, y la matriz interterritorial, de la que vimos en la imagen. La matriz territorial es una región que está más retirada de la proximidad inmediata de los condrocitos, o sea, estaría después de la matriz pericelular. Después la matriz interterritorial, que es una región que rodea la matriz territorial y ocupa el espacio que hay entre los grupos de los condrocitos, entre los grupos isógenos.
El cartílago hialino provee un molde para el esqueleto en el desarrollo del feto, la famosa osificación endocondral. Esto solía salir en lo que es embriología, pero como ustedes no tienen, entonces se salvan de muchas preguntas jodidas. El tejido O sea que la matriz capsular rodea al condrocito, ¿verdad? Después está la matriz territorial y después de la esa matriz primera territorial. capsular, matriz capsular. Luego va a la después de la matriz territorial va a la matriz interterritorial. Ahí. Uno directo al condrocito, uno sería que ya sería al grupo isógeno, y luego lo que sería entre los grupos isógenos. Por eso matriz interterritorial. Después, entonces, el tejido conjuntivo que está adherido con firmeza es el pericondrio, es el que rodea el cartílago hialino. Tienen que saber que el pericondrio es un tejido conjuntivo denso irregular compuesto por células que no pueden distinguirse de los fibroblastos hasta ahora. El cartílago hialino de las superficies articulares no posee pericondrio. Eso tienen que saber. Acá está, normalmente esta no es pregunta del examen, pero les voy a decir nomás un poco. En los adultos, el cartílago articular mide de 2 milímetros a 5 milímetros de espesor y se divide en lo que serían 4 zonas. La zona superficial o tangencial es normalmente la que está más cercana a la superficie articular. Tiene abundancia de condrocitos alargados y compuesto por fibrillas de colágeno tipo 2. La zona intermedia, la transicional, está por debajo de lo que sería la zona tangencial o superficial. Contiene condrocitos redondos, distribuida al azar dentro de la matriz. Después está la zona profunda radial, se caracteriza acá por los condrocitos redondeados pequeños que se disponen en columnas cortas. Y la zona calcificada, que se caracteriza por una matriz calcificada con la presencia de condrocitos pequeños. No es pregunta de examen, así que no se preocupen. Acá sí empezamos otra vez. El cartílago fibroso o fibrocartílago consiste en condrocitos y su material de matriz en combinación con tejido conjuntivo denso. De por sí ya el nombre ya te dice que lo más resistente va a ser, si no es el más resistente. Entonces es una combinación de tejido conjuntivo denso modelado y cartílago hialino. Pues no hay pericondrio alrededor del tejido como los cartílagos hialino y elástico. El cartílago fibroso es típico de los discos intervertebrales, la síntesis del pubis, los discos articulares de las articulaciones esternoclaviculares, temporomandibular, la rodilla, etc. La matriz extracelular del cartílago fibroso se caracteriza por la presencia de fibrilla de colágeno tipo 1 y tipo 2. Es importante saber, por ejemplo, dónde se encuentra el cartílago elástico. No tanto. No tanto. No suele No suele preguntar, a ver si no encuentro un resumen. ¿verdad? Después ahí lo Después ahí lo entre uno y el cuál suele ser la hacer la pregunta. en este cuadro. En este cuadro. Muestra. El cartílago elástico se distingue por la presencia de elastina, lo que le da normalmente es la proteína que le va a dar esa característica, ¿verdad? Por eso cartílago elástico. La matriz cartilaginosa, la famosa red de fibras elásticas. Después tiene, ahí está, el material elástico imparte propiedades elásticas al cartílago. Nada más. Realmente lo que tienen que saber nomás es que posee se dice, esqueleto de lactinas, además las fibras elásticas, ¿verdad? Pues pasamos a lo que sería la tabla 7.1. Acá lo que quiero que presten atención, les voy a decir cuáles suelen ser las preguntas de examen, que yo al menos me acuerdo. Bueno.
suele ser pregunta de examen. Acá están. Cartílago elástico, el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. Así suele luego ser la pregunta. Esta es una pregunta de examen. Y cartílago fibroso normalmente te dice más por las articulaciones, para las que tienen que soportar mucha fuerza. Eso normalmente suele ser cartílago fibroso. Y el cartílago hialino, si es que pregunta por la tráquea, por los anillos traqueales. Nada más. Después, ¿cuáles son los principales tipos celulares? No tanto. No pregunta más. Pues, ¿quién o no tiene pericondrio? Te pregunta por la excepción, que es el cartílago fibroso. Y nada más. Condrogénesis y crecimiento del cartílago. La mayor parte de los cartílagos se origina a partir del mesénquima durante la condrogénesis. Comienza con lo que sería la aglomeración de las células mesenquimatosas o pluripotenciales condroprogenitoras para formar una masa densa de células redondeadas. Esto salteamos todo. Acá está. El sitio de formación del cartílago hialino se reconoce inicialmente por una aglomeración de células mesenquimatosas denominadas nódulo condrogénico. Acá está. Esto es pregunta de examen. El factor de transcripción SOX9 es el que desencadena la diferenciación de estas células en condroblastos. Nada más. Una vez que el material de la matriz los ha rodeado por completo, recibe el nombre de condrocito, como posee ya la matriz cartilaginosa. El cartílago es capaz de realizar dos tipos de crecimiento: por aposición e intersticial. Por aposición es el proceso en el cual se forma un cartílago nuevo sobre la superficie de un cartílago preexistente. Y el crecimiento intersticial es el proceso de formación del cartílago nuevo en el interior de un cartílago preexistente. Acá lo utiliza como molde, ¿verdad? Sobre la superficie. Y acá dentro de lo que sería el cartílago preexistente. Y otra vez, acuérdense nomás, factor de transcripción SOX9 o SOX9. Y que los condroblastos son aquellos que van a sintetizar lo que sería la matriz cartilaginosa, incluida la secreción del colágeno tipo 2. Entonces, lo más importante de todo lo que sea condrogénesis tienen que saber esto: factor de transcripción SOX9 y condroblasto que sintetiza la matriz cartilaginosa. Una vez que posee la matriz cartilaginosa se denomina condrocito. Eso nomás deben saber. Después ya empezamos la reparación, que tiene una capacidad limitada para repararse. Cuando el cartílago hialino se calcifica, es reemplazado por tejido óseo. Cuando uno se rompe, por ejemplo. El cartílago hialino en el adulto se calcifica con el tiempo como parte del proceso de envejecimiento. La calcificación siempre ocurre en el cartílago que está por ser reemplazado por el tejido óseo, que es la osificación endocondral, que pasa de cartílago después a hueso, y la porción del cartílago articular, que está en contacto con el tejido óseo. Acá tienen que después nomás saber lo que sería la función, ¿verdad?, que posee lítica. Acá está, los condroclastos, así como los monocitos, las distintas células que poseen una, como les digo, una actividad, en este caso dice función lítica. En los huesos van a ser los osteoclastos. Acá está, tiene un tipo celular específico que posee para la eliminación del cartílago. En este caso es el condroclasto. En el hueso va a ser el osteoclasto. Vamos a ir viendo la célula de Cooper, etc. Los macrófagos que vimos en la clase pasada. Y acá termina lo que sería tejido cartilaginoso. Un ratito voy a contestar, por suerte, una llamada para no molestarles.
Estos son los puntos esenciales. Quiero que ustedes vean la clase, lean el libro, una lectura rápida. Después esto dominen y el resumen que yo tengo, que les vuelvo a repetir otra vez, solamente ojo y oído no tiene. Que posiblemente nosotros no vamos a lograr mucho. No es que no les voy a dar la clase, que no se pierden nada si no dan. Y acá está. Son todito. Acá como pueden ver, otra vez, justamente lo que yo le dije. Esto no ustedes tienen que saber. Ya está. Ahora vamos a ir... No. Qué lástima que no tienen ustedes lo que sería imágenes. Les puede caer realmente porque tejidos básicos, muy fácil. Pero después lo que nos da gusto es cuando llega a poner el sistema, especialmente digestivo, nos da gusto. Y ojo y oídos hacer en voz también sus láminas. Un poquitito. Digestivo es súper difícil sus imágenes. ¿Mm? Digestivo. Ustedes dijeron Ustedes digestivo. ya no digestivo. Y sí. Lo que no me Sistema gusta Lo que no me gusta es porque es Se te cortó todo, no se entendió. Bueno, vamos Bueno, vamos a empezar. Bueno. Generalidades del tejido óseo. Va a ser muy similar a lo que sería tejido cartilaginoso, solamente que en este caso posee una matriz extracelular, ¿verdad? El otro era especializada, en este caso es mineralizada, post-osificación endocondral. Entonces, la característica que distingue el tejido óseo de otros tejidos conjuntivos es la mineralización de su matriz, que produce un tejido muy duro, capaz de proporcionar sostén y protección. Esto sepan porque si les sale algo de tejido óseo, posiblemente solamente esto le va a salir, y osteoclasto, que le gusta al profesor. El mineral es el fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. ¿Cuál suele ser la pregunta del examen? Dice, el mineral es cristal de hidroxiapatita y vos confundís, porque el mineral es el fosfato de calcio y la forma es en estos cristales. Bueno, la matriz ósea contiene sobre todo colágeno tipo 1, junto con otras proteínas no colágenas de la matriz. El principal componente estructural de la matriz ósea es el colágeno tipo 1 y en menor medida el colágeno tipo 5. La matriz también contiene otras proteínas no colágenas que componen la sustancia fundamental. Iremos viendo. Las macromoléculas de proteoglucanos, que son aquellas que están unidas a una proteína central con cantidades diversas de cadenas laterales de glucosaminoglucanos. Otra vez, hialuronano, condroitin sulfato y queratan sulfato. Falta el heparan y así. Las glucoproteínas multiadhesivas. En este caso, ¿cuál es más importante? La osteonectina. Es la que sirve como adhesivo entre el colágeno y los cristales de hidroxiapatita y fosfato de calcio. Eso nomás. Stop luego ahí. Las proteínas dependientes de la vitamina K, osteoespecíficas, incluida la osteocalcina, que captura el calcio de la circulación y atrae y estimula a los osteoclastos en el remodelado óseo. Los osteoclastos son los que tienen otra vez la función de eliminación celular. Los factores de crecimiento y las citocinas, que son las proteínas reguladoras. Después está el IGF-1, el famoso IGF-1, que es un factor de crecimiento muy importante. Carísimo también las personas que tienen esa deficiencia. Debe costar allá por los 100 unidades, debe costar allá por los 500, 600 dólares. Después están las células osteoprogenitoras, que son las células derivadas de las células madres mesenquimatosa, otra vez que son las pluripotenciales. Dan origen a los osteoblastos. Osteoblastos, aquel que secreta la matriz extracelular del hueso. Una vez
célula queda rodeada por la matriz secretada, pasa a llamarse osteocito. ¿Ven cómo hay mucha similitud con lo que sería tejido cartilaginoso? Después están las células de revestimiento óseo, son las que permanecen en la superficie ósea cuando no hay crecimiento activo. Y luego los osteoclastos. Estructura general de los huesos. ¿Qué debemos saber acá? El hueso como un órgano son los órganos del sistema esquelético. El tejido óseo es el componente estructural de los huesos. El tejido óseo se clasifica en compacto y esponjoso. Esto no es pregunta de examen, pero por eso iremos viendo ciertas cositas nomás. Los huesos se clasifican según su forma, la ubicación. Los tejidos óseos compactos y esponjosos varían. Otra vez. Ahora es pura anatomía. Huesos largos, huesos cortos, huesos planos, huesos irregulares. Tienen lo que sería la diáfisis, la epífisis y la metáfisis, el punto de unión. Después van a ir viendo lo que suele preguntar acá. Les voy a ir diciendo todo. El resto de la superficie externa del hueso está cubierto por una cápsula de tejido conjuntivo fibroso, otra vez, denominado periósteo. No confunden fibroso con cartílago fibroso, porque justamente el cartílago fibroso es el que era la excepción, no posee periósteo. Después las correlaciones clínicas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se lee, no se han escuchado como yo hacía, que leía todo igual. Pero sí seguro me va a llegar cuando pase a tercer año, si Dios quiere, y la abrir. Superficie externa de los huesos. Los huesos están cubiertos por el periósteo, una vaina de tejido conjuntivo fibroso que contiene células osteoprogenitoras. Los huesos están revestidos por periósteo, excepto en las regiones donde se articulan con otro hueso. O sea, la articulación es. Sin embargo, con el estímulo apropiado, relativamente pocas células que están presentes, las células del periósteo, son capaces de sufrir mitosis y diferenciarse a osteoblastos. Acuérdense, mitosis, aumentar cantidad. Cuando se trata así, cuando no se tiene que ver así con temas de reproducción, mitosis específicamente aumentar cantidad, es un tipo de reproducción. Meiosis, descendencia. En general, las fibras de colágeno del periósteo son paralelas a la superficie del hueso y forman una cápsula. Pues van a hablar sobre la fibra de colágeno en su estructura, se extiende de manera oblicua o en ángulos rectos al eje más largo del hueso. Y se continúa con la fibra de colágeno matriz extracelular. Estas fibras se denominan fibras perforadas o de Sharpey, que se extienden hacia las laminillas intersticiales y circunferenciales externas, pero por lo general no entran en las osteomas. En las articulaciones móviles sinoviales, el hueso se protege con cartílago. Después entramos en lo que serían las cavidades óseas, son aquellas que están revestidas por el endostio, ya adentro ya. Una capa de células de tejido conjuntivo que contiene células osteoprogenitoras. La cavidad medular y los espacios del hueso esponjoso, contienen médula ósea. Pueden ver esto, lo voy a explicar un poco. La médula ósea roja es aquella que poseen las células sanguíneas en diferentes etapas de diferenciación y una red de células reticulares y fibras que funcionan como armazón de sostén. Eso. Después dice que en etapas posteriores del crecimiento en los adultos, cuando la producción de células sanguíneas disminuye, la cavidad medular es ocupada en su mayor parte por tejido adiposo. Entonces ahí aparece lo que sería la médula ósea amarilla. De esto no se preocupen. Entre las osteonas, son estas, hay resto de laminillas concéntricas antiguas denominadas laminillas intersticiales, que son estas. Todas las laminillas intersticiales. Debido a esta organización, el hueso maduro también se llama hueso laminillar. Después los conductos perforantes de Volkmann son túneles en el hueso laminillar a través de los cuales pasan vasos sanguíneos y nervios de la superficie del periósteo y endostio para alcanzar el conducto osteonal o de Havers. Después vamos a ir viendo eso también específicamente.
El hueso esponjoso maduro tiene una estructura similar al hueso compacto maduro y se distribuyen formando cordones o espículas. La irrigación sanguínea de la diáfisis de los huesos largos está dada principalmente por arterias que entran en la cavidad medular a través del foramen nutricio. El foramen nutricio es a través de lo cual pasan los vasos sanguíneos para alcanzar la médula ósea. Las arterias nutricias, eso no se pregunta. Ahora, después dice, la irrigación sanguínea de tejidos es esencialmente sencilla. Tampoco. Hueso maduro, acá sí. Está compuesto por unidades estructurales denominadas osteonas o sistema de Haber, que las osteonas consisten en laminillas concéntricas, una matriz ósea alrededor de un conducto central, el conducto osteonal o de Haber, que son los que contienen suministro vascular y nervioso. Lo único que te voy a preguntar de acá. Hueso inmaduro. El tejido óseo que se forma primero en el esqueleto de un feto en desarrollo es el hueso inmaduro. El hueso no laminillar también se le conoce como el hueso entretejido. No tiene una cantidad relativamente mayor de células por unidad de volumen que el hueso maduro, obviamente, porque está en desarrollo. Tiene la tendencia de distribuirse en forma aleatoria, no tiene ningún tipo de orden y posee más sustancia fundamental, obviamente. Tiene un poco. Este es el hueso inmaduro descalcificado. Normalmente ven cómo tiene mayor sustancia fundamental. ¿Ven? Tiene todo, lo tiene más, hasta mayor contenido celular. Demasiado falta diferenciaciones, falta todo acá. Y acá pueden ver el hueso compacto maduro, cómo es. Pueden ver acá los osteocitos. Y si esto se daña, acá aparecen los osteoclastos. Si eso se daña. O cuando uno ya... Normalmente cuando hay un daño, cuando te rompes y eso. ¿Cuál era la función de las osteonas? ¿Cómo? ¿Qué función tienen las osteonas? Unidades estructurales que van a ser agrupados en lo que serían los sistemas de Haber, y las osteonas después van a poseer su matriz ósea, ¿verdad? Que va a poseer un conducto, que es el conducto osteonal o de Haber, que tienen que ver con el suministro vascular y nervioso de la osteona. Pero normalmente si te dice, la pregunta te dice, ponele que te dice, ¿qué función posee la osteona o sistema de Haber? Vas a poner función estructural. Pero si te dice, por ejemplo, sistema de Haber, normalmente si te dice así, si te tomo por sistema de Haber, la respuesta va a estarlo junta, te va a decir función estructural y funcional. Esas dos. Va a depender de cómo te pregunte. Pero normalmente se pregunta así, tu pregunta específica no se hace así como me dijiste recién. Pero si es que te pregunta, tienen que atender. Si te dice solamente osteona, es estructural. Pero si te dice sistemas de Haber, porque ya es agrupación, ¿verdad? Como la agrupación ya, ahí sí se toma funcional y estructural. Y es de esa pregunta. Pues normalmente no preguntan específicamente así. Pero está bien saber porque si es que sale ahí ya no se van a más confundir. Después, células del tejido óseo. Acá es un poco jodido, ¿verdad? Porque es un poco largo, casi no sale, pero vamos a ver todo. Acá está. Los tipos celulares que existen en el tejido óseo son 5. De estos 5, ¿cuál es lo malo que legalmente así importa? ¿O cuál suele ser la pregunta? Osteoclasto y osteoblasto. Nada más, de estos dos nomás lo que te pregunta, porque se asume que el resto, ya sabes. Entonces, las células osteoprogenitoras son aquellas que se derivan de células madre mesenquimatosas. Se derivan, es decir, porque estos fueron células ya diferenciadas. Como pueden ver todo, dice, como viven todos los tejidos hasta ahora, células madre mesenquimatosas, que es un tipo de célula, un tipo de célula, un tipo de célula. Estos son los factores transcripcionales. El factor en este caso es el RUNX, como
la Toyota 2. Esta proteína impulsa la expresión de genes que son características del fenotipo de los osteoblastos. Ahí pueden ver. La célula osteoprogenitora es una célula en reposo que puede transformarse en un osteoblasto y secretar matriz ósea. Entonces este va a seguir otra vez la misma estructura. Una vez que posea la matriz ósea, va a pasar a llamarse osteocito. Osteoblasto es una célula formadora de hueso diferencial que secreta la matriz ósea. Secreta tanto el colágeno tipo 1, que constituye el 90% de la proteína ósea, como las proteínas de la matriz ósea, que constituyen la matriz no mineralizada inicial llamada osteoide. Oide tiene que ser que es falso. Pueden ver que los osteoblastos se le conocen al microscopio óptico por su forma cuboide o poliédrica. Gatitito me llaman toda la hora. Sorry. Acá está. Parece que el proceso de calcificación es iniciado por el osteoblasto mediante la secreción hacia la matriz de pequeñas vesículas matriciales, creo que no son tan pequeñas, ¿verdad? De entre 50 nanómetros a 250 nanómetros limitadas por membrana. Después tienen que saber esto. Las evaginaciones de los osteoblastos están en contacto con las de otros osteoblastos y osteocitos por medio de uniones de tipo hendidura. Tengo 1.000.000 veces. Osteocitos. El osteocito es la célula ósea madura y está rodeada por la matriz ósea que secretó previamente el osteoblasto. 90% otra vez, colágeno tipo 1. Sepan eso. Cada osteocito desarrolla en promedio alrededor de 50 procesos celulares. Normalmente, toda célula, lo tienen que saber, por si no creo más que le pregunte, ¿verdad? Se divide entre 50 veces, eso es lo normal. Cuando pasa eso, ya se puede tomar como que una célula cancerígena. Tienen que saber también. Después de la mineralización de la matriz ósea, cada osteocito ocupa un espacio denominado laguna, que se adapta a la forma de la célula. Los osteocitos extienden sus evaginaciones citoplasmáticas a través de los canalículos de la matriz. La conexión que van a tener lo que sería entre los osteocitos vecinos y la célula de revestimiento a través de otra vez de lo que serían las uniones de tipo hendidura. Hasta, por ejemplo, la comunicación típica, uniones de hendidura que se comentan así. Ya vimos en el capítulo 5, se dan la parte todavía de biología. Los procesos de osteocitos contienen hemiconductos. Esta generalidad de tejido es hemiconductos, que proporciona la comunicación entre la célula y la matriz extracelular. En este caso, acuérdense, cuando dice célula y matriz extracelular, trata dos tipos, o adhesión focal o las uniones comunicantes. O sea, los hemidesmosomas serían, en realidad, cuando tiene que ver con la matriz extracelular. Después dice, los osteocitos son células metabólicamente activas y multifuncionales que responden a las fuerzas mecánicas aplicadas al hueso. Por eso poseen los procesos de mecanotransducción, en el cual va a responder a las fuerzas mecánicas que son aplicadas al hueso. Eso no sé si daban ustedes, no sé si se daba todavía eso en lo que es en parte de fractura, creo que se daba eso en primeros auxilios. Después, el movimiento del líquido intersticial a través del sistema canalicular genera un potencial eléctrico transitorio, otra vez potencial de flujo, eso vimos en biofísica, ahora todos los conductos dependientes de calcio. Acá está. Reunión de tipo hendidura. El que forma el hueso es el osteoblasto, ¿verdad? El que va a formar El secreta la matriz. Se corta todo. Si podés volver a repetir, por favor.
que que el osteoblasto secreta la secreta la matriz. matriz. ¿Y el osteoclasto qué hace? Los Los osteoclastos osteoclastos donde lo donde lo que se remodela remodela y la y la eliminación eliminación libre libre luego de o una acá, por ejemplo, dice remodelado osteocítico. Medio eso. Esto que hice acá, osteocito formativo, osteocito resortivo, no se preocupen, no sale. Por si les pregunte, la vida media natural de los osteocitos en los seres humanos, menos no puedo cuánto es, de 10 a 20 años. Después entramos en lo que sería célula de revestimiento óseo. Las células de revestimiento óseo derivan de los osteoblastos y tapizan el tejido óseo que no se está remodelando. La célula de revestimiento óseo ubica en la superficie expuesta. otra vez, célula del periósteo otra vez, entonces acuerdan, periósteo externo y interno, entonces va a ser endostio, entonces hay células del endostio. Y acá está, justamente lo que preguntó la compañera, osteoclastos. La función de osteoclastos es la resorción ósea. Los osteoclastos son células multinucleadas grandes que aparecen en los sitios donde ocurre la resorción ósea. Como resultado de la actividad de los osteoclastos se forma una excavación denominada laguna de resorción o laguna de Hauschildt, que se puede observar en el hueso directamente bajo el osteoclasto. Este trata más sobre el tipo de tinción. Los osteoclastos derivan de la fusión de células progenitoras hematopoyéticas mononucleares bajo el efecto de múltiples citocinas. Esto se da en uno de los primeros capítulos de lo que sería embriología. Estas MP, CFU, GM. Todo esto que ustedes ven, Leyer, Gelber, esto con nombres raros, esto todo se da en embriología. Y lo que inhibe es la osteoprotegerina, la que inhibe todo el proceso de diferenciación. Un rato. Acá. Los osteoclastos de formación reciente sufren un proceso de activación para convertirse en células capaces de realizar la resorción ósea. Eso sepan, esta pregunta de examen. Si les preguntan en el examen, ¿el osteoclasto recién formado ya es capaz o no sufre ningún tipo de activación? Porque normalmente te dice, por ejemplo, esos son los enunciados largotes. Te dice una persona, un nene se va, se fractura, bla, 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 ocurrió justo ahí la diferenciación, no sé qué mierda, y dice que los osteoclastos que directamente ya son activos. No, tienen que recibir la activación para luego, ¿verdad? Tener ya lo que sería todas sus funciones ya de super similares a lo que sería un lisosoma, o sea, de destrucción, ¿verdad? En este caso, resorción. Eso tienen que saber porque eso sí, a veces suele ser pregunta de examen. En parcial sí o sí sale. Borde festoneado, que es la porción de la célula que tiene contacto directo con el hueso. Así nomás sepan. Después de que posee micro y eso no se estresen por eso. La zona clara es un perímetro de citoplasma en forma de anillo contiguo al borde festoneado que delimita la superficie ósea en resorción. Luego está la región vasolateral que interviene en la exocitosis del material digerido. Acá otra vez está por los tipos de vesículas, tipo de secreción que ya vimos ya también. Acá dice, los osteoclastos resorben el tejido óseo mediante la liberación de protones e hidrolasas, enzimas, lisosómicas, acuérdense, hacia enzimas, lisosómicas hacia el microambiente restringido del espacio extracelular. Acá pueden ver todo lo que secreta. Una lisosómica que funciona una vez liberadas esta enzima hidrolítica que incluyen la catepsina K y las metalproteinasas de la matriz, imagínense, hasta el colágeno y otras proteínas de la matriz. O sea, si quiere puede destruir todo. Y ahí empiezan la gente que tiene, por ejemplo, las enfermedades inmunosupresoras. Contra ellos mismos ahí juega su propio cuerpo. Y acá está.
Lo que hace rato preguntó la compañera. Acá pueden ver todo. Con este, si ustedes están así, ya es súper, súper paja. Con este cuadro, súper bien. Pueden manejarse. Después van a leer un poquitito, un chiquitito nomás, pero con este cuadro ya está la mayor parte, digamos, de todo lo que yo les estuve viendo. Esta es una reseña de las características de los osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. ¿Qué tienen que, si es que ni esto o sea, no quieren leer, qué tienen que saber? Ubicación, porcentaje no es muy importante, función, eso sí, morfología y células precursoras. La expectativa de vida, ¿cuál pregunta? La del ostocito. Ni osteoblasto ni osteoclasto. Esto no se preocupen. La función de los osteoclastos es regulada por muchos factores. Acá, la hormona PTH o paratiroidea, secretada por las células principales de las glándulas paratiroides, eso daremos, es el regulador más importante de los niveles de calcio y fosfato en el líquido extracelular. Acuérdense otra vez, fosfato de calcio, que está en forma de cristales de hidroxiapatita. Y después, la calcitonina, que es secretada por las células parafoliculares de la glándula tiroides, que tienen el efecto de reducir la actividad de los osteoclastos. Pregunta de examen es, ¿qué ocurre cuando las células parafoliculares son estimuladas mediante, no sé, un láser o un factor externo? Normalmente suelen poner porque ni ellos no saben qué sería. ¿Qué ocurre cuando a producir demasiada calcitonina? ¿Qué pasa? Se inhibe o se reduce la actividad de los osteoclastos. Eso de si quieren ser plaga, preguntan así. Pues vamos otra vez a osificación endocondral, ya vimos ya. Lo que ocurre primero en etapa fetal. Por eso lo que cartílago y hueso tienen mucha similitud. Osificación intramembranosa. La osificación intramembranosa, la formación del hueso es iniciada por la acumulación de células mesenquimatosas que se van a luego diferenciar a osteoblastos. Acá pueden ver otra vez que secreta. Entonces secreta los colágenos, acuérdense, mayormente tipo 1. Y los factores de transcripción. No creo que les pregunte, pero para saber nomás, factor de transcripción, CBFA1. En este caso, sepan nomás que el factor transcripcional en este caso es el RUNX. RUNX2 o RUNX1. Creo que era RUNX2. Mientras que en cartilaginoso es el SOX9. Esos son los que se suele preguntar, pero más en parte que toca embriología. Ustedes tienen la maravillosa suerte que están salvados de eso. La formación del hueso es endocondral o intramembranoso. Lo que vimos acá es intramembranoso. Con saber esto, aprobado ya. Todo el proceso. Desarrollo en ese caso un hueso largo. Osificación endocondral también comienza con la proliferación y acumulación de células mesenquimatosas en el sitio donde se desarrollará el futuro hueso, bajo la influencia de los factores de crecimiento de fibroblastos y diferentes proteínas morfogénicas óseas. Pero acá, ¿cuál es la diferencia? Las células mesenquimatosas expresan inicialmente colágeno tipo 1, mientras que en el otro, colágeno tipo 2 acá, mientras que en la osificación intramembranosa, colágeno tipo 1. Inicialmente se desarrolla un modelo de cartílago hialino con la forma general del futuro hueso. ¿Ven? Está todo ligado. La primera señal de osificación es la aparición de una cubierta de tejido óseo alrededor del modelo cartilaginoso. ¿Cuáles son las células encargadas? Las células formadoras de tejido óseo u osteoblasto. Esto no tienen que ustedes saber porque ustedes no ven lo que sería ahí láminas, imágenes. Con el establecimiento del collar óseo perióstico, los condrocitos en la región media del modelo cartilaginoso se hipertrofian. Hipertrofia saben que es el aumento de tamaño. Todo esto.
La matriz cartilaginosa calcificada impide la difusión de las sustancias nutritivas y causa la muerte de los condrocitos en el modelo del cartílago. Las células madre mesenquimatosas migran hacia la cavidad junto con los vasos sanguíneos proliferantes. Y acá hablo otra vez sobre las células madre hematopoyéticas, también llega a la cavidad a través del nuevo sistema vascular y abandonan la circulación para dar origen a la médula ósea, que incluye todos los linajes de células sanguíneas. En este caso, la médula, cuando habla de células sanguíneas y mayor cantidad, es médula ósea roja. No tiene que ver con tejido adiposo, médula ósea amarilla. El primer sitio donde comienza a formarse el tejido óseo en la diáfisis de un hueso largo se llama centro primario de osificación. Eso suele ser pregunta de examen, pero en parciales. Primer sitio de osificación, obviamente centro primario de osificación. Eso es espícula, eso no se preocupen, eso sí salía en lo que es embriología. Crecimiento del hueso endocondral se inicia en el segundo trimestre de la vida fetal y continúa después del nacimiento hasta el principio de la vida adulta. El crecimiento en longitud, esto sepan, que el crecimiento en longitud de los huesos largos depende de la presencia del cartílago epifisiario. Si no hay eso, ya no hay, mandan de cura beima. Eso sepan. Después están las distintas zonas. Una cartílago de reserva, que técnicamente no hace un huevo a menos que haya una lesión muy grande. Zona de proliferación, ahí sí, donde se suele sintetizar normalmente lo que sería los tipos de colágeno y las proteínas de la matriz cartilaginosa. La zona de hipertrofia, que son los que van a tener los condrocitos que van a aumentar mucho de tamaño, los condrocitos hipertrofiados. La zona de calcificación son aquellas células hipertrofiadas que empiezan a degenerarse y la matriz se calcifica a lo pasar a lo que sería hueso. Y la zona de resorción, osteoclasta. En las espículas cartilaginosas, la formación de tejido óseo ocurre de la misma manera que se describe para el centro de la osificación inicial, o sea, de la diáfisis. Inmediatamente después del nacimiento, en la epífisis proximal aparece un centro secundario de osificación. Los condrocitos se hipertrofian y se degeneran, al igual que en la diáfisis, la matriz se calcifica y hay invasión local de los vasos sanguíneos y las células osteogénicas provenientes del pericondrio, creando una nueva cavidad medular. Se forma el disco epifisiario, nada más, nada importante. El cartílago, esto sí tienen que saber, el cartílago del disco epifisario decía, tiene la función de mantener el proceso de crecimiento. Lo que tienen que saber nomás al final es, si hay ausencia de eso, nadie puede crecer. O sea, que no hay cuenta y la gente de eso, por ejemplo, que se le da de tomar, consuma calcio, hormona de crecimiento y eso. Cuando una persona alcanza su máximo crecimiento, la producción de cartílago en el disco epifisario finaliza. No es pregunta de examen, pero es bueno que sepan eso. Ahí ocurre lo que se llama la eliminación del disco epifisario, se conoce como cierre epifisario. Para hablar sobre la osteoporosis. Acá, como este es por microscopio electrónico de barrido, que puede formar un solo tipo de imagen. Desarrollo del sistema osteonal. Las osteonas normalmente se forman en el hueso compacto preexistente. Puede adoptar diferentes formas. Se puede formar a partir del hueso esponjoso fetal por depósito constante de tejido óseo sobre las espículas. Puede depositarse directamente como hueso compacto maduro o podría ser como hueso compacto más antiguo, compuesto por osteonas y laminillas intersticiales. Solo que los huesos también tienen huesos intersticiales. El proceso en el cual se forman nuevas osteonas se conoce como remodelado interno. Esta es pregunta de examen. Proceso en el cual se forman nuevas osteonas, remodelado interno. Durante el desarrollo de osteonas nuevas, los osteoclastos perforan un túnel a través del hueso compacto. La cavidad de resorción por actividad de los osteoclastos. Nada más. La unidad de remodelado óseo consiste en dos partes distintas, un cono de corte o
conducto de resorción donde hay presencia de los osteoclastos y un cono de cierre. El extremo del cono de corte está formado por los osteoclastos que avanzan y a los que le siguen de cerca una asa capilar y pericitos. Ambos también tienen la misma función. El hueso compacto maduro contiene sistemas de Haber de diferente tamaño y antigüedad. Cuando dicen otra vez sistema de Haber en la coherencia estructural y funcional. Mineralización biológica y vesículas matriciales. La mineralización es un fenómeno extracelular regulado por células. Se lleva a cabo en la matriz extracelular del hueso y el cartílago en la dentina. Dentina ustedes ignoren. La mineralización comprende la liberación de vesículas matriciales hacia la matriz ósea. Esto, la fijación del calcio extracelular por la osteocalcina. Sepan siempre eso. Osteocalcina, fijación de calcio. Nada más. Fosfatilización no, fosfato de calcio no. Acá, esto sí, acá ya importa. Los cristales de fosfato de calcio inician la mineralización de la matriz por formación y depósito de cristales de hidroxiapatita en la matriz que rodea los osteoblastos. Yo creo que sí que muchos años se pensaba que todo tenía que ver con la paratiroides, pero no es así. Aspectos fisiológicos del tejido. Perdón, acá un huevo no pregunta. Porque esto sí ya vimos en otra parte. Pero digamos, el hueso sirve como reservorio corporal de calcio. Estos procesos están regulados por la hormona paratiroides secretada por las células principales de la glándula paratiroides y la calcitonina por las células parafoliculares de las glándulas tiroides. La PTH actúa sobre el hueso para elevar el nivel bajo de calcio en sangre para alcanzar la normalidad, mientras que la calcitonina es para bajar el nivel elevado de calcio en sangre hasta llegar a la normalidad. Y estos son, otra vez, los factores acá, las hormonas, digamos. El factor de crecimiento de fibroblastos 23, que es producido por los osteocitos, regula la concentración de fosfato sérico mediante la alteración de concentración de vitamina D activa y la actividad de los transportadores de fosfato específicos que están ubicados en el riñón. La osteocalcina, otra vez, producida por los osteoblastos, está vinculada por una nueva vía de regulación energética y metabólica de la glucosa. Sus objetivos son los adipocitos y las células productoras de insulina en el páncreas. Biología de la reparación ósea. Puede repararse a sí mismo después de la lesión, ya sea por un proceso de curación ósea directa primaria o la secundaria. La primaria se produce cuando el hueso fracturado se estabiliza quirúrgicamente con placas de compresión y se restringe por completo el movimiento entre los fragmentos fracturados del hueso. Acá dicen, este proceso da lugar en forma simultánea a la generación de una nueva unión ósea y la restauración del sistema de Haber, mientras que la curación ósea indirecta secundaria implica respuesta del periósteo y los tejidos blandos circundantes, así como la formación de un hueso endocondrial e intramembranoso. Dice que esto suele ocurrir en las fracturas que son tratadas con fijación ósea no rígida o semirrígida. O sea, que se puede mover un poco. La fractura de hueso inicia una respuesta inflamatoria aguda que es necesaria la curación del mismo. Acá la expresión de lo que sería las citocinas, prostaglandinas, etc. Acá sí ocurre último la función, acá aparece el osteoclasto, todo. Después, esto tiene que ser. El hematoma de fractura, que en un principio contenía eritrocitos atrapados dentro de una red de fibrina, se sustituye en forma gradual por tejido de granulación, un tipo de tejido conjuntivo laxo recién formado contiene fibra de colágeno tipo 3 y 2. El tejido de granulación se transforma en callo blando fibrocartilaginoso. Contribuye a que la fractura tenga una estructura estable y semirrígida. El callo óseo reemplaza el fibrocartílago en el sitio de fractura y permite la carga del peso. El proceso de remodelado restaura la forma original del hueso. Le voy a mostrar hasta donde la formación de los callos
Hay una imagen acá que quiero que vean. Este es el cáliz. Ven cómo después pasa. Callo blando a callo duro. Por la formación del hueso, acá aparece el remodelado óseo. En este proceso, todo altamente inflamatorios, acá aparece otra vez el osteoclasto a hacer ahí sus maravillas. Y después vamos, si no me equivoco, ya a los puntos esenciales. Otra vez los puntos esenciales. Si es que no quieren leer todo, porque eso no suele preguntar mucho, lean esto. Matriz celular y extracelular, lean las generalidades. Luego, ¿qué pueden hacer? Pueden leer solamente sobre el hueso maduro. El hueso inmaduro no creo que les pregunte. Formación ósea, quedaría bien que lean. Crecimiento, reparación. Y el aspecto fisiológico no suele preguntar, sepan nomás esto. El mantenimiento de la concentración sanguínea calcio para tiroidea, hormona para tiroides. Y la calcitonina, la glándula para... La calcitonina se está por la glándula tiroides. La PTH no, esto que estimula los cositos, no. Esto sí les puede preguntar. Raras veces. No creo nomás que le pregunten. Después ya están los huesos, los métodos de desgaste, los huesos desgastados. Y vamos lo que sería hasta acá entonces. Algo que quieran preguntar, no sé. Yo no tengo ninguna pregunta. Bueno, lo que les quiero otra vez decir es, lean su libro, vean la clase, puntos esenciales, resumen. Siempre sigan esa orden porque le va a ser más fácil. Y van a ver después si leen ese resumen muchísimas preguntas. Yo me acuerdo que en mi final cuando yo rendí de las 40 preguntas teóricas, 22 por ahí salió, cosa que estaba así en mi resumen. Tipo, yo vi y marqué. Así. Así que dejamos hasta acá entonces y vayan y estudien.